En esta oportunidad vamos a presentar el último seminario de curso de obstetricia titulado Mortalidad Materna, a cargo del doctor Cáceres Portilla, presentado por mi compañero Pérez Villa Patricio y mi persona que es yo. Vamos a empezar con una breve introducción, diciendo que lo que tienen que saber es que la mortalidad materna es uno de los indicadores más sensibles e importantes para evaluar cómo es el desarrollo sanitario, social y económico de un país, ya que en lo que vendría a ser la mortalidad materna no solamente influye en cómo es un sistema sanitario del país, sino que también se ve influenciado por diferentes condiciones sociales, económicas de las personas, también en la equidad de género y el derecho fundamental que tienen las mujeres, ¿no? El reconocimiento y el que se haga valer, ¿no?, estos derechos de las mujeres. Todo esto condiciona a de que haya un alto o un bajo índice de mortalidad materna en un país. Asimismo, vemos que a nivel mundial la mortalidad materna es un problema de salud pública, sobre todo en los países que están en vías de desarrollo, donde se concentra más del 95% de las muertes maternas, y se estima que aproximadamente ocurrieron 700 muertes diarias en el año 2023, esto por causas prevenibles y que pudieron ser evitables, ¿no? En respuesta a ello es que diferentes organismos internacionales como la OMS, la ONU, la OPS obtienen una clara voluntad política en considerar, ¿no?, la muerte materna como una verdadera emergencia epidemiológica, ¿no?, planteándose una serie de objetivos que vamos a mencionar más adelante. En cuanto al Perú, vemos que en las últimas décadas ha habido avances muy importantes y bastante significativos, ¿no?, en cuanto a la reducción de las muertes maternas, ¿no?, ya que, por poner un ejemplo, para que se hagan una idea, en el año de 1997 habían alrededor de 769 muertes maternas al año, ¿no? Y esto fue descendiendo hasta el año 2016, que vemos que ya las muertes maternas eran de 325 muertes anuales, con una reducción de la razón de mortalidad materna de 265 a 68, ¿no?, que es un avance muy importante, ya que internacionalmente se habían planteado los objetivos de desarrollo sostenible, que definían, ¿no?, que la mortalidad materna debería ser menor a 70 por 100.000 nacidos vivos a nivel global, y actualmente en un nivel nacional se tiene la meta de llegar a una muerte materna menor de 41 muertes por 100.000 nacidos vivos, que vemos que a pesar de que hemos tenido avances muy importantes, todavía tenemos mucho que mejorar. En cuanto a las causas de muerte materna, vemos que van a predominar tanto a nivel nacional como a nivel mundial las causas obstétricas directas, en las cuales la principal causa de muerte es la hemorragia obstétrica, es decir, la hemorragia postparto, seguido de los trastornos hipertensivos. Como tercer lugar tenemos las infecciones y la sepsis, y en cuarto lugar tenemos las complicaciones de un aborto inseguro. Asimismo, vemos que en el Perú existen muchas variedades, ¿no?, mucha variedad o variabilidad en cuanto a las zonas geográficas. Vemos que se presenta mayor tasa, mayor número de muertes maternas en la sierra, en la selva, en las zonas rurales y en las zonas con un nivel socioeconómico menor, debido a la presencia de estas brechas, ¿no?, con un mayor nivel de pobreza, un difícil acceso a los servicios de salud, un transporte limitado, no hay carreteras, no hay medios para poder transportarnos, no hay ambulancias, ¿no?, y también una serie de barreras culturales, como por ejemplo el bajo nivel educativo o las creencias que tengan las personas, que hacen que en estas zonas haya mayor muerte materna en comparación a las zonas urbanas. Es por ello, en ese contexto, se menciona de que la muerte materna no debe ser analizada o evaluada desde una perspectiva clínica solamente, sino que se debe hacer mediante un enfoque multidimensional, donde se abarquen tanto determinantes sociales, políticas públicas y los sistemas de salud, haciéndose énfasis en lo que es el promover, ¿no?, en que las personas puedan reconocer los signos de alarma, en que se pueda fortalecer la atención obstétrica de emergencia y la implementación, no solo la implementación, ¿no?, sino que también estas claves obstétricas, tanto la roja como la amarilla, sean correctamente aplicadas en los establecimientos de salud. Y obviamente fortalecer la atención o la prevención primaria con lo que vendría a ser la planificación familiar, la atención preconcepcional y los controles prenatales. Muy bien, esto a manera de introducción. Vamos a pasar ahora a definir la muerte materna. Según la OMS, la muerte materna se define como la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo.
Esto de manera independiente a la duración que tenga, se puede durar un mes, 2 meses, 8 o 9 meses, y también de la localización, no hablando de los embarazos eutrópicos, heterótropos o ectópicos, ¿no? Y también debido a cualquier causa que esté relacionada o agravada por el mismo embarazo o su manejo. Pero se excluyen todas las causas, ya sean accidentales o incidentales, es decir, si una paciente, una mujer gestante fallece por un accidente de tránsito, por un homicidio o se suicida, esos no entrarían dentro de la definición de muerte materna según la OMS. Muy bien, otros términos que tenemos que conocer es la muerte materna tardía. Esta es la muerte de una mujer por causas obstétricas, ya sean directas o indirectas, que vamos a ver más adelante qué significan, que ocurre después de los 42 días terminado el embarazo, pero hasta antes del primer año. Es importante mencionar también de que estas muertes no se van a considerar por el cálculo de la razón o de la tasa de muerte materna. Por poner un ejemplo, tenemos acá una paciente ya puérpera, ¿no?, de que termina su gestación y desarrolla una miocardiopatía periparto y fallece, ¿no? Fallece después de los 42 días y vemos que esta sería considerada como una muerte materna tardía. Otro término importante es la morbilidad materna extrema. Esta vendría a ser una complicación grave, muy grave, presentada durante el embarazo, el parto puerperio, y que pone en riesgo la vida de la gestante y que requiere una atención inmediata con el fin de evitar su muerte. Tengamos presente, ¿no?, que cuando hablamos de morbilidad materna extrema, tenemos que o bien ingresar a la gestante a la UCI, o realizarle una cirugía como una histerectomía, o tener que transfundir masivamente a la paciente, porque si no, nuestra paciente se va a morir. Por ejemplo, una paciente que presenta un shock séptico, si no ingresa a la UCI, muy probablemente muera. Que tenga una hemorragia postparto o un desprendimiento prematuro de placenta con un útero de cobaliar, vemos que si no le hacemos una histerectomía, la paciente va a morir. De la misma manera con un shock hipovolémico de grado 4, ¿no?, por ejemplo, que necesite una transfusión masiva, vemos que estas son intervenciones que tienen que ser de manera inmediata, porque si no, nuestra paciente va a fallecer. Eso se conoce como morbilidad materna extrema. Bien, otro término que tenemos que conocer es cuando una muerte materna es evitable. Se considera que una muerte materna es evitable cuando existe al menos una posibilidad de que se hubiera evitado o prevenido mediante uno o más cambios razonables en los factores relacionados con la paciente, con la familia, con el proveedor, con el centro médico, con el sistema o con la comunidad. Aquí tenemos dos casos. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos una gestante que tras un parto vaginal presenta una hemorragia postparto y recibe únicamente oxitocina y cloruro de sodio al choque. Sin una respuesta adecuada al cuadro hemorrágico, vemos que después de 6 horas la paciente progresa a un choque hipovolémico y posteriormente fallece. Entonces, ¿esta muerte fue evitable? Evidentemente sí, ¿no? Porque ha pasado 6 horas, ¿no?, y en todo este transcurso se pudieron hacer muchas cosas que pudieron evitar la muerte materna, ¿no?, como por ejemplo administrar otro tipo de enterotónicos, transfundir en sangre, si es que sigue sangrando, hacerle un taponamiento uterino, realizar suturas, ligaduras o en el fin, o como una medida, ¿no?, antes de evitar la muerte materna, realizar una histerectomía. Entonces, en este caso, la muerte materna sí pudo ser evitable. Pero acá tenemos otro caso de una gestante que sufre una hemorragia intracerebral por ruptura espontánea de un aneurisma cerebral durante el trabajo de parto. Y vemos que una vez que se haya roto el vaso, la paciente fallece de forma súbita, ¿no? Entonces vemos que en este caso es un poco frecuente, en el que se desarrolla de manera súbita, que bueno, muy probablemente no había una condición, una acción que pudiera evitar la muerte en este caso, ¿no? Entonces por eso esta muerte materna sería inevitable o no evitable, ¿no? Bien. Otro punto importante es cómo vamos a evaluar la muerte materna. Para eso se utilizan indicadores, ¿no?, como es la razón de muerte materna y la tasa de mortalidad materna. La razón de muerte materna vendría a estar expresada por el número de muertes maternas, ya sean directas o indirectas, sobre el número de recién nacidos vivos. Esto por 100.000. O lo que se leería como número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, ¿no? Entonces, tenemos que entender de que esta razón, este índice, nos responde a la pregunta de qué tan probable es que la paciente muera, una gestante muera, una vez que ya se haya embarazado, ¿no? Es decir, nos evalúa
el riesgo obstétrico durante la gestación, el parto y el puerperio. Y hay que tener algunas especificaciones, ya que en el numerador, que vendría a ser el número de muertes, no se van a considerar las muertes maternas tardías que ya se han mencionado, que son las que ocurren después de 42 días del puerperio hasta antes del año, ¿no? Y en el denominador vemos que se van a utilizar el número de nacidos vivos. Y acá podríamos hacer la pregunta, ¿no?, de por qué se utiliza el número de nacidos vivos y no el número total de gestantes, si es que no se evalúa el riesgo obstétrico. Entonces, para responder esta pregunta tenemos que considerar de que si utilizaríamos el número de gestantes, hay muchas condiciones, ¿no?, que podrían hacernos variar este número, esta cantidad, ya que hay muchos embarazos o que son muy tempranos y que no son registrados. Por ejemplo, si tiene 4 semanas de embarazo, no vamos a saber si es que realmente está embarazada o si es que solamente es parte, ¿no?, de su periodo. O también hay condiciones como los abortos espontáneos, que muchas veces no son registrados, o los abortos en sitios clandestinos, que tampoco son registrados, ¿no? Entonces, como hay tanta variabilidad en el número de gestantes, por eso es que se utiliza el número de recién nacidos vivos para poder hacer evaluación del número de muertes maternas. Asimismo, este índice, como se ha mencionado, nos refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio, y es empleado para realizar comparaciones nacionales e internacionales, ya que este riesgo obstétrico no va a depender solamente de los sistemas de salud, ¿no? Dentro de ellos se engloba una serie de factores, como por ejemplo la atención preconcepcional, lo que son los cinturones prenatales, lo que son cómo está implementado un hospital, ¿no?, los servicios de salud, si es que cuentan con bancos de sangre o con los insumos necesarios para atender las emergencias obstétricas. Entonces vemos que por todas las razones es que este índice, que vendría a ser la razón de mortalidad materna, es el que se utiliza para poder evaluar la muerte materna y hacer comparaciones entre países a nivel nacional, ¿no?, a nivel nacional y a nivel internacional. Bien, por otro lado tenemos la tasa de mortalidad materna. Se define como el número de muertes maternas sobre el número de mujeres en edad fértil, es decir, aquellas que van desde los 15 hasta los 49 años por 100.000, ¿no?, o lo que se lee como el número de muertes maternas por 100.000 mujeres en edad fértil. Entonces vemos que a diferencia de la razón de mortalidad materna, este indicador va a considerar a toda la población femenina en edad fértil y, aparte de hablarnos del riesgo obstétrico, también nos va a hablar indirectamente de lo que es la fecundidad o la fertilidad de una población, ya que va a depender directamente de esto. Asimismo, este índice o esta tasa lo que nos permite evaluar es el riesgo de una mujer, de una muerte materna en la población en general y no solo entre las gestantes, ya que, por ejemplo, si tenemos 2 países con un riesgo obstétrico igual, ¿no?, que es bastante alto, pero vemos que en un país nace menos, es decir, que tiene menor fecundidad, entonces su tasa de muerte materna va a ser menor al otro país que tiene una tasa de fecundidad bastante alta, con un riesgo obstétrico también bastante alto, entonces van a haber mayor número de muertes maternas y por ende una mayor tasa de mortalidad materna. Entonces, esta tasa es útil para poder analizar el impacto global de la mortalidad materna en la sociedad y su relación con factores demográficos y de acceso a servicios de salud. Pero recuerden que el que utilizamos siempre es la razón de mortalidad materna. Bien, ahora, ¿cómo clasificamos la muerte materna? Esta puede ser clasificada de diferentes maneras. Una de ellas es según la causa de muerte materna. De esta forma tenemos una muerte materna directa, indirecta y una muerte incidental o accidental. ¿En qué consiste? La muerte materna directa vendría a ser todas ellas que son provocadas por complicaciones del embarazo, es decir, una ruptura prematura de membranas o una inmunización o hemorragias del primer trimestre, hemorragias del segundo trimestre. Entonces, todas estas complicaciones que pueden ocurrir durante el embarazo son muerte materna directa. Durante el parto, ¿qué podríamos tener? Por ejemplo, una desproporción fetopélvica que termine en una ruptura uterina, ¿no?, y la paciente fallece. O en el posparto, también la conocida hemorragia posparto, que es la principal causa de muerte a nivel nacional y en el Perú. Pero también se van a considerar como muerte materna directa aquellas intervenciones, omisiones o incluso tratamientos incorrectos, ¿no?, en el manejo de estas complicaciones. Bueno, entonces como ejemplo tenemos la hemorragia obstétrica, ya sea por una tormenta uterina, por un desprendimiento prematuro de placenta o una placenta previa. También los trastornos hipertensivos, las infecciones puerperales, embolia de líquido amniótico
o una rotulectomía, ¿no? Y así podemos seguir listando una serie de causas que son muertes maternas directas, ¿no? Por causas directas. Luego tenemos la muerte materna indirecta. Esta va a estar provocada por enfermedades preexistentes o que van a ser adquiridas durante el embarazo y que se van a agravar por esto. Por ejemplo, alguna cardiopatía, infecciones como la tuberculosis, el COVID, que fue la principal causa de muerte durante la pandemia en el Perú. También enfermedades crónicas como enfermedades renales, entre otras. Vemos que estos van a ser, o puede que ya las tenga la paciente, o que van a ser también agravadas por el mismo embarazo. Entonces, otros términos que se utilizan para también denominar la muerte materna indirecta son la muerte no materna, la muerte no obstétrica y una muerte obstétrica indirecta, ¿no? Son sinónimos. Y por último tenemos la muerte materna incidental o accidental. Estas son las muertes que no están relacionadas directamente con el embarazo ni con enfermedades agravadas por ello. Aquí tenemos, por ejemplo, los accidentes de tránsito, los homicidios, los suicidios, las caídas, los traumas y las intoxicaciones, ¿no? Que vemos que no son ni complicaciones ni enfermedades que están agravadas por el embarazo, son cosas incidentales que pueden ocurrir durante la gestación, el parto o los 42 días de parto, ¿no? Luego, tenemos, según el lugar donde ocurrió la muerte materna. Pues aquí tenemos una muerte materna institucional y una muerte materna extrainstitucional. La muerte materna institucional se refiere a cualquier muerte, ya sea directa, indirecta o incidental que ocurre en un establecimiento de salud, independientemente del tiempo de permanencia en el mismo. Y también se van a considerar como muerte materna institucional aquellas que ocurren durante el traslado de un establecimiento de salud a otro, es decir, de una referencia, ¿no? Así como aquellas ocurridas en las casas de espera. Las casas de espera vendrían a ser establecimientos que tienen como objetivo albergar a pacientes gestantes que están próximos a su parto, ¿no? Entonces, estas pacientes que se encuentran o que viven en zonas alejadas, con un difícil acceso, ¿no? Que digamos viven a 8 horas, 12 horas, pueden venir a estas casas de espera para cuando están próximos al parto, ¿no? Y pueden recibir una atención hospitalaria institucional adecuada. Entonces, si una paciente fallece en esta casa de espera, también es una muerte institucional. Luego, en la muerte materna extrainstitucional son todas aquellas ocurridas fuera de un establecimiento de salud. Puede ser en el domicilio, en la vía pública o durante el traslado, pero desde el domicilio hasta un establecimiento, ya sea por los familiares, por los agentes comunitarios de salud o un personal de salud, pero como se menciona, desde el domicilio hacia un establecimiento, mientras que el institucional vendría a ser de un establecimiento a otro. Asimismo, se considera muerte materna extrainstitucional aquellas gestantes o puérperas que llegan cadáver a un establecimiento de salud, es decir, que no llegan vivas, ¿no? A un hospital o a un hospital o un establecimiento de salud de segundo término. Muy bien. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver primero el contexto a nivel mundial, luego a nivel de Latinoamérica y finalmente a nivel nacional. Entonces vemos que la razón de muerte materna, o en sí la evaluación de la muerte materna, ha sido estimada por diferentes organismos internacionales como la OMS, UNICEF, el Banco de la Nación. Brindándonos la información de que para el año 2022-2023 la razón de muerte materna a nivel mundial fue de 197 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, con lo cual se observa una marcada disminución de la razón de muerte materna en aproximadamente un 60% desde el año de 1985, donde se tenía una razón de muerte materna de 460, ¿no? Que era bastante elevada, ¿no? Y gracias a la implementación de diferentes medidas internacionales, como lo es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que se ha logrado esta reducción del 60% en cuanto a la razón de muerte materna. No solo para recordarles, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo en este objetivo de reducir la mortalidad materna, establecen metas, ¿no? De que a nivel mundial la razón de muerte materna sea menor de 70 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, garantizando a su vez de que ningún país supere el doble de ese promedio, que vemos que actualmente estamos un poco lejos, ¿no? De alcanzar esa meta. Bien. En cuanto a las muertes maternas que ocurren por cada país, vemos que van a existir grandes variaciones, ¿no? Dependiendo el ingreso económico de cada país. Por ejemplo, en los países de ingresos altos, como lo es gran parte de los países europeos, Canadá,
vemos que las muertes maternas son muy pocas, ¿no? De 10 muertes por 100.000 nacidos vivos, mientras que en los países medios que tienen ingresos medios altos, como son gran parte de Latinoamérica, excepto Chile, que tiene una razón de muerte materna menor, vemos que en promedio tienen 44 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, ¿no? Luego los países de ingresos medios bajos, como se encuentran países africanos o un país vecino que es Bolivia y países del continente asiático, tienen una razón de muerte materna aproximada de 255 por 100.000 nacidos vivos. Y ya finalmente los países de ingresos bajos, como se ven en el mapa, los países africanos, más que nada de África, del continente africano, son o presentan cifras bastante elevadas, ¿no? De 430 muertes por 100.000 nacidos vivos. Entonces, de este gráfico podemos mencionar o concluir de que el 95% de las muertes se desarrollan o se concentran en los países de ingresos bajos y medios bajos, ¿no? Básicamente de africano y parte del continente asiático. Bien, y de este 95% de muertes, el 80% de ellas se consideran evitables. Entonces tenemos variaciones tan grandes como por ejemplo de 2 muertes por 100.000 nacidos vivos en países como Noruega, hasta muertes, ¿no? Que van de 1.223 muertes por 100.000 nacidos vivos en países como Sudán del Sur. Entonces, esta gran diferencia refleja estas brechas, estas desigualdades en cuanto al acceso a los servicios de salud, a la calidad de vida, y pone en relieve las brechas entre los países pobres y los países ricos, ¿no? Que vamos a ver que va a ser muy importante en la evaluación de los diferentes aspectos. Bien, en cuanto a las causas de muerte materna, en el 2014 la OMS publica un estudio donde se menciona de que gran parte de las muertes maternas es ocasionada por causas directas, es decir, complicaciones del embarazo, el parto o el puerperio. Dentro de ellas, la primera causa a nivel mundial es la hemorragia postparto, representando un 27% del total de muertes maternas, seguido de los trastornos hipertensivos, la sepsis y complicaciones relacionadas a un aborto inseguro. Y otras causas donde se englobarían, por ejemplo, el embarazo ectópico, una ruptura prematura de membranas, que representan el 12% de causas directas. Y otro gran componente vendrían a ser las causas indirectas, es decir, aquellas enfermedades que son agravadas por el embarazo, como por ejemplo el VIH, el SIDA, se ha mencionado también la diabetes, entre otros, ¿no? Que representan el 28% del total de muertes maternas. Sin embargo, vemos que la proporción de mortalidad materna que es atribuible a una causa específica varía en todo el mundo, ¿no? Como observamos en el gráfico de la derecha, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, las muertes maternas no es tanto por hemorragias, ¿no? Sino también se consideran los trastornos hipertensivos, que es lo que tienen una mayor frecuencia. Lo mismo ocurre con México, que no tiene tantas muertes por hemorragias, pero sí por trastornos hipertensivos, ¿no? Preeclampsia y eclampsia. Y en sí, gran parte de los países del continente latinoamericano va a predominar estos trastornos, ¿no? Entonces, de manera general, vemos que en los países de ingresos altos, la primera causa de muerte son los trastornos hipertensivos, seguidos de los trastornos hemorrágicos. Mientras que en los países de ingresos bajos va a seguir predominando las hemorragias sobre los trastornos hipertensivos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con el Perú, no? Básicamente que la principal causa de muerte es por trastornos hemorrágicos, seguido de los trastornos hipertensivos. Y solo por tenerlo de dato, eso ocurre en los establecimientos MINSA, ¿no? Porque en salud la principal causa de muerte también son los trastornos hipertensivos y no las hemorragias. Bien. A nivel de Latinoamérica vemos que la razón de muerte materna se ha mantenido, ¿no? Entre 75 y 76 durante los últimos años de 2015 a 2020, y ya en 2019 y 2020, propiamente dicho, con la llegada de la pandemia, es que esta razón de muerte materna se ha elevado bastante, ¿no? Hasta 88. Sin embargo, vemos que en este aparente promedio, ¿no? Que tiene 76 muertes por 100.000 nacidos vivos, existe una gran heterogeneidad entre los países, ¿no? Por ejemplo, tenemos países como Chile y Uruguay que presentan razón de muerte materna muy bajas, de 15 y 18 respectivamente. Tenemos otros países como Perú, por ejemplo, Colombia, Paraguay, Ecuador, que se mantienen, ¿no? En ese promedio, incluso un poquito menos, de la razón de muerte materna. Y otros países como lo son Bolivia, Venezuela y sobre todo Haití, presentan cifras bastante elevadas, ¿no? Teniendo o reflejando, ¿no? Lo que les mencionaba acá de los
de los ingresos que tienen los países y estas en relación con las muertes maternas, ¿no?, que se observan. Sin embargo, vemos que esto fue de la década pasada, pero vemos que anteriormente Perú se encontraba dentro de los países que tenía mayor razón de muerte materna, ¿no?, a nivel de Latinoamérica, y que gracias a una serie de estrategias que ya se van a comentar más adelante, es que pudo reducir de manera brutal, ¿no?, muy significativa la razón de muerte materna, como vamos a ver. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no?, de por qué es que en el Perú todavía tenemos tantas muertes maternas en comparación a Chile, de que es uno del país latinoamericano que tiene el menor número de muertes maternas por si bien nacidos vivos. Entonces vemos que esto no es algo casual, ¿no?, sino que aquí entran varios factores que vamos a comentar a continuación. Para empezar, vemos que en Chile tiene un sistema de salud más integrado, con mayor cobertura efectiva y con ello un control prenatal más temprano, más continuo y de mayor calidad, permitiendo identificar y manejar oportunamente las complicaciones que se puedan presentar durante el embarazo, el parto o el puerperio. A diferencia de Perú, que todavía existen, si bien es cierto, había avance en salud, pero todavía persisten desafíos, como por ejemplo las brechas de acceso a los servicios de salud de calidad, sobre todo en las zonas rurales y en las zonas de difícil jerarquía. También vemos que las gestantes no van a tener una atención oportuna en servicios especializados debido a las limitaciones que vamos a comentar, ¿no? Asimismo, en Chile va a existir la mayoría de partos se van a desarrollar en establecimientos de capacidad resolutiva, es decir, hospitales o establecimientos que cuenten con bancos de sangre, servicios de UCI y una serie de especialistas. Mientras que en el Perú todavía va a existir una atención obstétrica de emergencia bastante limitada, ¿no?, con, sobre todo en retrasos, ¿no?, en lo que es la referencia, la contrarreferencia, y este modelo de las 4 demoras que nos ayuda mucho, ¿no?, poder explicar cómo es que en el Perú todavía existen tantas muertes maternas en comparación a Chile. Este modelo nos habla de 4 demoras. La primera demora hace referencia al reconocimiento, ¿no? Una demora en reconocer los signos o las señales del habla. Es decir, que la gestante o sus familiares o la comunidad no detectan o no saben, ¿no?, que el sangrado transvaginal, la fiebre o los dolores de cabeza persistentes son signos de alarma y que deberían hacer que la gestante vaya a un establecimiento de salud para que reciba una atención oportuna. La segunda demora va en relación a la decisión de buscar atención. Una vez que ya la paciente sabe que tiene esas señales de alarma, hay esta demora en seguir o no ir a un establecimiento de salud, que puede ser influenciado por muchas razones, ¿no?, por el miedo, por diferencias culturales, diferencias lingüísticas o falta de, por ejemplo, de un nivel socioeconómico, etc., ¿no? Como tercera demora tenemos el acceso y el transporte, ya que esto es muy frecuente en el Perú. Vemos que hay poblaciones en las cuales no hay ni carreteras o se tienen que pasar ríos para poder llegar al establecimiento de salud, ¿no? Entonces son horas y horas que tienen que emplear las pacientes para poder llegar al establecimiento de salud, y vemos que en estas demoras muchas veces las pacientes fallecen, ¿no? La cuarta demora ya va en relación a la atención oportuna en el establecimiento de salud, es decir, que no tenemos un personal capacitado o que no tenemos los insumos o las herramientas adecuadas. Por ejemplo, en el hospital Honorio no se presenta o no se tienen los insumos para poder pedir, por ejemplo, un perfil hepático, un perfil de coagulación, o no tienen un tomógrafo, ya que el clínico que tienen es privado, no tienen que pagar altas sumas de dinero para poder tener acceso a estos estudios, ¿no? Cosa que no ocurre en Chile, que tiene una menor incidencia de estas barreras debido a la eficiencia de su sistema. Asimismo, se habla de la persistencia de determinantes sociales y de calidad, ya que en el Perú hay mayor prevalencia de pobreza, de desigualdad, sobre todo en la población rural e indígena, y también la presencia de barreras culturales como el nivel educativo y también diferencias o barreras lingüísticas, ¿no? Estos factores son más controlados en Chile y estos tienen pues, mejores indicadores de educación, no solamente en las madres, sino también en toda la población en general tiene una mejor educación, mejor nutrición y mejor acceso a la información. Y además tienen protocolos más estandarizados con vigilancia y auditorías continuas, ¿no? Cosa que no ocurre en el Perú, ya que, por ejemplo, ¿no?, me comentaba un doctor de Honorio que las guías que tienen sobre el manejo de ciertas patologías no lo hace un especialista que solo se dedicaría a crear las guías, ¿no?, sino que lo hacen los mismos
doctores, asistentes, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera los mismos asistentes quieren hacer el manejo de las complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es que no se cuenta con estos protocolos estandarizados como si se cuentan en Chile. Entonces, son por esas razones que Chile tiene una razón de muerte materna tan baja en comparación al Perú. Bien, eso nos lleva al siguiente punto de hablar cómo ha ido evolucionando la muerte materna a nivel nacional. Vemos, o como les comentaba, el Perú en la década de los 90 tenía una razón de muerte materna bastante elevada, ¿no? De 265 por 100.000 nacidos vivos, con una muertes anuales de 700, 800 muertes. Esto puede ser explicado por muchas razones, ¿no? Dentro de ellas, algunas a mencionar, es la gran prevalencia de los partos domiciliarios que se tenía en esa época, ya que a manera de un aproximado, el 90% de los partos era domiciliario. Además, tenían una baja cobertura de atención prenatal, un acceso limitado a los servicios de salud, sobre todo en las zonas rurales y de bajo nivel socioeconómico. Sin embargo, vemos que a partir del año 2000, 2004 más o menos, es que se tiene esta tendencia a la disminución, a la reducción de la muerte materna, debido a una serie de factores también, ¿no? Como la implementación de políticas y programas orientados a la salud materna, la expansión del sistema de seguro integral de salud, el SIS, donde todos los peruanos tengan acceso a servicios de salud de manera gratuita, también el incremento y el fortalecimiento de los accesos a los controles prenatales, a la atención preconcepcional, a la planificación familiar y a la promoción del parto institucional, ¿no? Ya que actualmente la prevalencia de partos institucionales es de aproximadamente el 97%, ¿no? 97, 95%. Entonces, todo eso ha hecho de que haya una reducción bastante importante en el número en sí, la razón también de muerte materna, en un 70%. Tanto así que en el año 2016 se tiene una razón de muerte materna de aproximadamente 60 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y vemos que, como se ve en la gráfica, la tendencia es que reduzca, ¿no? Sin embargo, vemos que con la llegada de la pandemia, sobre todo en el año 2019, bueno, en el 2019 todavía no había llegado, y las tasas o la razón de muerte materna era bastante baja también. Pero en el 2020 ya el número de muertes maternas se disparó, ¿no? Hubo una ruptura en esta tendencia a descender el número de muertes maternas. Y esto fue evidentemente por la pandemia del COVID-19. Y esto se puede explicar por dos razones, básicamente. La primera razón es que tuvo un incremento de las muertes maternas indirectas, ocasionadas por interacciones entre la COVID-19 y el estado de gestación. Gran parte de las gestantes que habían sido infectadas por la COVID-19 tenían el riesgo, ¿no?, de desarrollar una insuficiencia respiratoria aguda y el hecho de tener que asistir o que estar en una cama UCI, ¿no?, para poder sobrevivir. Pero vemos que con toda la saturación que hubo en los hospitales, vemos que hubo un gran número de muertes por COVID-19. Otro motivo muy importante son los fallos en la atención obstétrica debido a la interrupción de los servicios de salud que impidió prevenir o tratar complicaciones en el embarazo. Y no solo eso, sino que también esto implicó una saturación hospitalaria, un déficit de oxígeno medicinal, la reducción del personal sanitario, la reducción de los controles prenatales y una menor cobertura del parto institucional en algunos establecimientos de algunas regiones, ¿no?, en los cuales se cerró el primer nivel de atención, y esto hizo de que todo el sistema de salud colapsara, ¿no? Siendo así que hubo un cambio en cuanto a la epidemiología que se tenía hasta entonces, ¿no? Vemos que antes de la pandemia, en 2019, primaban las causas obstétricas directas, ¿no?, con la hemorragia obstétrica y los trastornos hipertensivos. Y durante la pandemia vemos que las muertes maternas indirectas, sobre todo por COVID-19, son las que tuvieron una mayor frecuencia, ¿no?, sobre todo en el año 2021, que representó el 29.2%, a diferencia de las hemorragias obstétricas, que representaron alrededor del 20%, el 17% de los trastornos hipertensivos. Entonces, vemos que ya en el segundo semestre de 2021 es que hubo una reducción de nuevo en la razón de muerte materna debido a la priorización de las gestantes, ¿no?, con la vacuna contra la COVID-19 y un fortalecimiento de las intervenciones del sistema de salud. Es decir, de que se volvió a abrir los sistemas de primer nivel de atención y con ello una identificación y un manejo adecuado de las complicaciones obstétricas.
Y bueno, y esta reducción también se mantuvo, registrándose en el año 2022 291 muertes maternas y en el año 2024 alrededor de 244 muertes maternas anuales y una razón aproximada del 47.7%, no, 47.7 por 100.000 nacidos vivos, como se observa en esta gráfica, ¿no? Bien, ahora evaluar la muerte materna en los diferentes departamentos. Vemos que los departamentos de Loreto, Lima, La Libertad, Piura y Junín son los que concentraron en el año 2024 el 52.5% de las muertes maternas. Y eso no es casualidad, ya que vemos que en las zonas amazónicas como Loreto hay una limitada acceso a por parte de la geografía, ¿no? Tienen que pasar ríos y todo lo que mencionábamos en cuanto al transporte. También existen poblaciones más dispersas, dificultades en el transporte fluvial, largos tiempos de traslados, establecimientos de salud con capacidad resolutiva, ¿no? Que muchas veces las gestantes fallecían en solamente el traslado, ¿no? Y por otro lado vemos que los departamentos de la sierra o del centro del Perú vemos que va a primar la pobreza, el bajo nivel educativo, las barreras culturales y una limitada disponibilidad a los servicios especializados, ¿no? Es decir, los sistemas de referencia y contrarreferencia. Esto, por ejemplo, es evaluado para el año 2024, pero vemos que actualmente en el año 2026 sigue siendo Loreto el departamento con mayor número de muertes maternas, seguido de Piura y Lima metropolitana, ¿no? Debido a la gran población que está manejando. Bien, en cuanto a la edad y las etapas de vida, vemos de manera general que en los últimos años el número de muertes maternas afectó más que nada el grupo de gestantes de entre 20 y 35 años. Pero vemos que también existen mujeres o gestantes con factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, las gestantes adolescentes que tienen menor de 19 años o las gestantes leñosas con más de 35 años, ¿no? El hecho de que haya la prevalencia, ¿no?, de muertes maternas en este grupo etario, por así decirlo, remarca la importancia en una prevención primaria, ¿no?, con lo que es la planificación familiar y una atención preconcepcional, ya que, por ejemplo, una gestante adolescente tiene los riesgos de una inmadurez biológica, determinantes sociales como un bajo nivel educativo, un menor soporte económico y generalmente son embarazos no planificados. Y por otro lado, las gestantes añosas también tienen el riesgo por un envejecimiento del sistema reproductivo, la presencia de comorbilidades como diabetes, obesidad, cardiopatías, etc. Y un mayor riesgo fetal, ¿no?, debido a la mayor prevalencia de malformaciones o de cromosomopatías y también de problemas obstétricos. En cuanto al momento del fallecimiento, vemos que de manera general en el Perú 2/3 de las muertes ocurren durante el puerperio y 1/3 de ellas durante el embarazo, ¿no?, siendo el número de muertes que ocurren durante el parto bastante reducidas. Para el año 2025 se observa de que el 60% de las muertes ocurrieron durante el puerperio, 28.7% durante el embarazo y el 10% durante el parto. Asimismo, el número de muertes que ocurrió en los establecimientos MINSA fue del 57.3%, es decir, muertes institucionales. Y para terminar esta parte de la epidemiología, vemos que, como se ha mencionado, la principal causa de muerte son las causas directas obstétricas, es decir, complicaciones. En primer lugar tenemos la hemorragia obstétrica, en segundo lugar los trastornos hipertensivos y en tercer lugar las infecciones, ¿no? Viendo este cambio en el perfil epidemiológico del año 2020-2021 que tuvo un gran importancia, ¿no?, las infecciones por COVID-19. Ya. Como siguiente punto a tallar, como ya lo mencioné yo, dentro de las causas vamos a empezar a hablar primero por el modelo de las 4 demoras, dado por los personajes Tadeus y Mayo. Estos dos personajes establecieron este modelo en el siglo pasado. ¿Y por qué se sigue usando? Habitualmente, primero, ahora último en este siglo no se conoce como el modelo de las 4 demoras, sino como el de las 3 demoras. ¿Por qué? Porque juntan la demora en reconocer el problema junto con la demora en tomar una decisión de buscar atención, pero vamos a ver que deben permanecer separadas, ya que cada una tiene sus particularidades y el actuar en cada una puede conllevar a una disminución en el riesgo de alguna complicación a nivel obstétrico. Entonces,
Vamos a empezar hablando de aquellas características o qué factores vieron Tadeo Simaine para concretizar estas 4 principales demoras. Tadeo Simaine vieron una diversidad de factores sociales, geográficos, culturales, de determinadas entes, de determinadas poblaciones, para así llegar a la conclusión de que el actuar en estas 4 demoras puede determinar un fin diferente. Empecemos con la primera demora. Presten mucha atención porque se podría decir que este es uno de los puntos más importantes a tallar en toda la exposición. La primera demora es la demora de reconocer el problema. La mujer no toma la debida importancia a algún signo o síntoma que la haga sospechar a ella que este va a ser el premonitorio a la futura complicación. Seguimos con la demora en la toma de buscar una atención. Este problema, este signo, este síntoma se va a ver agravado y le va a hacer sentir a la mujer que ella sola no va a poder solucionar, no se va a poder solucionar culturalmente por algún mate, alguna poción, alguna otra cosa que la pueda aliviar. Entonces, factores como la edad, primeramente, claro, desconocimiento, el nivel educativo, desconocimiento, pobreza, una falta de recursos que puede limitar el acceso a la mujer, el apoyo familiar, las creencias, un factor importante cultural, el acceso a información que viene ya asociado a nivel educativo, la influencia, parteras y líderes van a ser determinantes en esta segunda demora. Tercera demora en llegar al establecimiento de salud. Acá viene el factor geográfico, ya que la falta de transporte, la distancia, el mal estado de vías, acá ya viene otro aspecto que vamos a ver en estrategias. Logística deficiente para hacer una referencia en 2 establecimientos de mayor categoría, en la cual quizás recién esté el especialista y nos pueda ayudar, va a determinar la tercera demora. Y la última demora ya viene netamente a nivel institucional, en nosotros, que la gran mayoría de problemas en esta demora es los diagnósticos erróneos, la atención inadecuada, el tratamiento, falta de recursos, que lamentablemente en el primer nivel de atención no se cuenta con todos los componentes necesarios, como lo mencionó mi compañero, en los kits de las claves obstétricas. La coordinación y la comunicación. Entonces, como vimos en la primera demora, signos y síntomas del parto. Vamos a hablar en el embarazo y en el puerperio. En algunos signos y síntomas sí corresponden para ambos, pero hay algunos que son determinantes diferenciales. En el embarazo, por ejemplo, empecemos con fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, cefaleas intensas, persistentes. En el segundo punto ya empieza a tallar trastornos a nivel neurológico, cefaleas, visión borrosa, fosfenos, tinnitus, que ya nos pueden hacer sospechar de una preeclampsia completa del cerebro. Disnea, dolor torácico, dolor en el epigastrio, epigastralgia, el pulmón derecho, lo mismo, disuria, polaquinuria, quizás enfermedades recurrentes, una ITU, sangrado vaginal, que ya hemos visto que en el primer trimestre es el signo, síntoma clave, cumbre para las patologías que encontramos en este primer trimestre, la pérdida de líquido que viene ya asociada a una RPM, contracciones dolorosas, disminución o ausencia de movimientos fetales. Y el edema súbito. Sabemos nosotros que semiológicamente en una mujer gestante el edema es normal en cierta parte. Hay un edema fisiológico a nivel de miembros inferiores, pero cuando este edema se toma a tornar patológico a nivel de extremidades superiores, cara o cavidades, ya con la nasarca, ya tenemos que nosotros entrar a tallar en un examen físico, una análisis ya más minuciosa y también referenciar a nuestra paciente, porque nosotros solos quizás no seamos suficientes para abordar la patología de nuestra paciente. El pedir ayuda. En el puerperio también es preponderante la fiebre. Hemos visto ya casos de endometritis puerperal, las mastitis, que es uno de los síntomas clave. Cefalea también intensa, ya que puede proseguir la preeclampsia en el puerperio.
disnea súbita, dolor torácico. Acá la enfermedad importante a tallar, una de las más raras, la embolia del líquido amniótico, que la puede premeditar. Dolor abdominal intenso, disuria, retención urinaria e incontinencia, que también es muy común en el caso de las después del parto por compresión o a nivel de daño en la vejiga. Hemorragia vaginal, cuando se menciona hemorragia vaginal intensa, porque sí, y los loquios, está bien asociado, los loquios fétidos, que también es un signo de una endometritis, que conocemos, dolor mamario, eritema, con eritema en fiebre, dolor en la pantorrilla y edema unilateral que resalta trombosis, y dolor secreción o apertura de la herida quirúrgica, sea en parto vaginal con episiotomía y especialmente la cesárea en la incisura. Otro aspecto importante a tallar dentro de las causas es cada vez que hay una muerte materna es todo un protocolo que hay que seguir y según las CIE-10 se pide clasificar esta causa o a determinar en estas tres básicas: causa básica, causa intermedia y causa final. Causa básica, el origen de la cadena, enfermedad, lesión, afección, complicación, que va a dar inicio a los subsecuentes hechos que van a llevar a la muerte materna. Causa intermedia va a ser el proceso entre la básica y la final, que al estar relacionado a la básica va a ser una complicación y una complicación secuencial. Y la causa final, que va a ser el cumbre, el fin y la afección que netamente va a provocar el óvulo materno. Por ejemplo, empecemos con una causa básica: preeclampsia con criterios de severidad. Esta se puede agravar a una eclampsia, y esta eclampsia puede terminar, puede culminar, puede finiquitar o evitar a la mujer con una causa final de una hemorragia cerebral. Otro ejemplo, la retención de restos placentarios, ya una complicación a nivel del puerperio, que puede terminar como causa intermedia una hemorragia postparto. Y causa final, un paro cardíaco por shock hipogólico. Vamos con las estrategias para la reducción. En este punto vamos a tallar, vamos a enmarcarlo en dos puntos. Primero, a nivel global. A nivel global, organismos como la OMS y la OPS dan diversas directrices y recomendaciones a los diversos estados, especialmente a los en vías de desarrollo, que hemos visto que son los que más suelen sufrir de estas causas de mortalidad, comparados con nuestro compatriota Chile, por ejemplo. Dentro de estas, primero, empecemos con el acceso universal a los servicios de salud, que este tiene que tener las características de que, primero, como punto clave, planificación familiar, que ya lo vamos a hablar, a tallar netamente en las estrategias nacionales. Bien, después, la atención prenatal, que esta tiene que ser óptima, oportuna, adecuada, especialmente con un médico especialista en ginecobstetra. El parto con el personal capacitado y una correcta atención obstétrica de emergencia, lo mismo, viene asociado con el personal capacitado. La calidad de la atención, causa de la cuarta demora, que debe ser dada por el personal que tiene que estar capacitado con protocolos estandarizados, que tienen que estar, gracias a la vigilancia, tienen que irse modificando en una data o con cronología no tan amplia. Se menciona que cada protocolo no debería tener más de 5 años, al contrario, con cada informe con cada informe epidemiológico debe ir variando, y eso nos debe dar a nosotros más objetivos, más puntos, más recomendaciones en tal actualidad, para poder nosotros ponerlos en pie y poder reducir esta tasa de muerte materna. Fortalecimiento del sistema de salud. Esto ya viene más enmarcado a un aspecto político.
Estas instituciones globales recomiendan que se entregue al sector salud mayor cantidad, no solo de insumos a nivel material, que también son necesarios, mayor capacitaciones, mayor personal, redes de referencia eficaces, disponibilidad de insumos y sistemas de información y vigilancia, la vigilancia epidemiológica. Otro punto importante a detallar es el enfoque en determinantes sociales. Este enfoque global está inmiscuido dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. En el punto 3.1 menciona que el objetivo es reducir la tasa a menos de 70 muertes maternas de 100.000 nacidos vivos para el 2030. ¿Cómo se basa este enfoque en determinantes sociales? Reducción de la pobreza, educación y equidad. Un punto importante a detallar que está aumentando cada día más es el empoderamiento de la mujer. ¿A qué se denomina el empoderamiento? Darle voluntad y poder a la mujer para poder elegir ella qué momento es más oportuno y el más deseado para ella para poder concebir, dándole a ella información, poder sobre ella misma, incrementar en ella a nivel psicológico su autoestima y también los mismos insumos, los métodos anticonceptivos. Y por último, las vigilancias y auditorías, que ya están netamente clavados en la vigilancia epidemiológica. La OMS también menciona, o los organismos a nivel global, que la mayoría de muertes son evitables. Sí, son evitables, más de un 80%. ¿Por qué? ¿Por qué son evitables? ¿Por qué? Porque va a haber fallas en la atención. La cuarta de muerte. No hay un diagnóstico oportuno al momento dado. El tratamiento también inoportuno, quizás, y lo más probable por una falla en el momento del diagnóstico o una falta de insumos, y los deficientes sistemas de referencia. Ya también falla la tercera demora. Las propias demoras, propiamente dicho, demora en reconocer el problema, buscar ayuda, el transporte, la localización y la atención, y que pueden evitarse con recursos disponibles en el contexto. Las inevitables, que son de un 10 a 20%, que van a ocurrir a pesar de una atención oportuna, dedicada, adecuada, no van a existir intervenciones efectivas posibles en el mismo momento dado, y lo más importante a detallar, la evolución clínica de nuestra paciente va a ser rápida e impredecible, por ejemplo en el caso de una embolia de líquido adulto. Bien, dentro de las estrategias para la reducción a nivel nacional, vamos a hablar de esas tres. En primer punto vamos con la planificación familiar. La planificación familiar es uno de los puntos importantes a detallar en la iniciativa de maternidad segura. Esta iniciativa tiene el objetivo de disminuir la mortalidad materna, y esta nos puede ayudar. ¿Cómo? Esta nos ayuda en la reducción de la mortalidad relacionada al embarazo, de la mortalidad relacionada al aborto, en el retraso del embarazo adolescente, en la disminución de las gestantes, de las gran multíparas, y del periodo intergenésico. ¿Por qué? Porque estas dos hemos visto que son factores de riesgos y grandes, quizás causantes de las mayores complicaciones a nivel obstétrico. Seguimos con la norma técnica de salud para la vigilancia epidemiológica de la muerte materna. Este ente normativo va a tener como características que va a ser obligatorio, va a ser conciso, secuencial, y va a ser sistemático. Su objetivo va a ser detectar, recopilar, analizar y difundir información sobre muerte materna. Pero no solo se tiene que quedar su objetivo en el registrar la muerte materna, sino que tiene que servir como herramienta de gestión. ¿Para qué? Para darnos a nosotros darnos a nuestros superiores y nuestros superiores a los entes mismos, al Ministerio de Salud, para que ellos intervengan con diversos estatutos que estén relacionados con la evidencia y con estrategias internacionales. Y por último,
vamos a tener la norma técnica de salud para la atención integral de la salud materna, que es la que vamos a hablar, de la que vamos a hablar. Bien, esta norma técnica va a tallar en 4 puntos, en 4 momentos importantes en los cuales nosotros podemos encontrar o debemos encontrar en la gran mayoría en el primer momento a nuestra mujer, nuestra gestante o nuestra puérpera, en la cual qué recomendaciones nos podría dar para reducir las probables complicaciones que pueden llevar a la muerte materna. Empecemos con la atención preconcepcional o pregestacional. Va a ser antes de vamos a encontrar a la mujer antes de que siquiera esté planificando su embarazo. Se menciona que esta tiene que ser tiene que ser multidisciplinaria. No solo tiene que actuar el ginecobstetra, tiene que estar apoyado de la enfermera, la obstetriz y otro médico, ya que nosotros no sabemos si en esta mujer vamos a encontrar algún factor de riesgo o alguna otra comorbilidad que nosotros mismos no podamos intervenir por completo. Es recomendable hacerla en mujeres con vida sexual activa y sí o sí tiene que estar incluida la pareja. Se recomienda que se haga mínimo 6 meses antes del embarazo. Se recomienda 2 consultas y una referencia. Las 2 consultas, la primera para la detección del riesgo gestacional y la segunda para el seguimiento y el mantenimiento de tal. Va a incluir la historia clínica, la detección y evaluación temprana de los riesgos de salud mental que hemos visto que están aumentando netamente, la referencia al psicólogo psiquiatra es muy importante, el tamizaje de violencia familiar, que también es un punto muy importante a tallar, la toma de Papá Nicolau, orientación, consejería y el examen de mamas. Hay que enseñar especialmente a aquellas pacientes a las cuales nosotros desconfiamos que no van a regresar a otra consulta, o las pacientes desde la zona rural, que son ya más independientes y tienen quizás otras creencias a nivel cultural. Hay que educarlas a realizar su examen de mama, los signos, las señales, los signos de la evaluación del tratamiento odontológico, que se ha visto que es un punto importante de infección que puede conllevar persistir y ser un factor de riesgo en la gestación. El carnet de vacunación, que si no se encuentra completo hay que indicar a la mujer antes de su gestación que lo complete. Y el suplemento con ácido fólico, 3 meses antes de la concepción, lo más recomendable. La consejería en salud sexual, estilos de vida, ejercicio, nutrición. La orientación a la pareja es muy importante, ya que subsecuentemente va a conllevar en una paternidad y una maternidad responsable. Entonces, eso con respecto a la atención preconcepcional o gestacional. Como segundo punto, momento a tallar, o momento que podemos encontrar a nuestra gestante, vamos a encontrarla ya en su momento de gestación. Vamos a entrar a la atención prenatal reenfocada, la cual va a tener su objetivo vigilar, evaluar, prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones que puedan condicionar una mortalidad materna, tanto perinatal, etc. Se menciona que la primera consulta no debe durar menos de 30 minutos y las subsiguientes no menos de 15. La primera consulta sí o sí tiene que ser realizada por el médico ginecobstetra con el llenado del carnet perinatal, con la obtención de todos los antecedentes y especialmente de los factores de riesgo para catalogar nuestra gestación de alto, medio o bajo riesgo. Hay que informar y brindar educación a la gestante, a la familia y a la comunidad, especialmente cuando estos son naturales, sobre los cuidados en la gestación, el parto y el puerperio, los 3 momentos más importantes. Como siempre hay que realizar la evaluación nutricional, orientación consejería y empezar la suplementación en caso no la hayamos encontrado en nuestro paciente en una etapa preconcepcional. Hay que promover y prepararla para la lactancia materna, y hay que ir haciéndole la idea a nuestra paciente de cómo, qué cambios van a haber luego de que ya de luz se produzca el parto. Y como siempre hay que facilitar la presencia de un acompañante, ya que quién se va a hacer cargo, quién va a ser su apoyo, quién va a ser su sostén de la mujer. Entonces en la primera consulta lo que debemos de hacer, brindar información completa, oportuna, sobre la importancia de las siguientes atenciones, ya que no solo debes tener uno, nosotros sabemos que mínimo tiene que tener 6 en toda la gestación. Y especialmente brindar información sobre las probables malformaciones congénitas de acuerdo a los factores de riesgo que tenga nuestra paciente. Es recomendable realizar el examen vaginal con la especuloscopía, la toma del Papá Nicolau, la valoración de la pelvis
Y hay que poner un poco de énfasis en los análisis de laboratorio, hay que ver cómo está la hemoglobina de nuestra paciente, que también puede ser un factor importante, un factor de riesgo importante para, por ejemplo, un RCI. Sífilis, otro factor importante de riesgo para probables deformidades o complicaciones a nivel, o complicaciones fetales. VIH, la glicemia basal, el urocultivo y el examen de orina completo. Dentro de la historia clínica materno-perinatal tenemos que empezar con la anamnesis. Un importante detallar son los antecedentes, tanto familiares, personales y obstétricos. Hay que evaluar nuestra edad gestacional, indagar, como siempre, sobre violencia y salud mental. Es muy importante, ya que, como lo mencionó George, dentro de las causas incidentales encontramos los suicidios, los homicidios, y esta salud mental se puede ver agravada en nuestra paciente por una noticia como que está gestando. El examen físico va a incluir, como siempre, las funciones vitales, el examen a nivel de cada sistema aparato. Dentro de las funciones vitales, 3 puntos importantes a detallar que nos hemos visto en cada patología obstétrica: pulso, temperatura y presión arterial, cada una con su determinada preponderancia en cada patología. Las medidas antropométricas hay que evaluarlas según las tablas y en qué percentil están. Hay que valorar el edema, como ya lo mencioné, hay un edema fisiológico y un edema patológico. Y los reflejos endotelinos, que ya hemos visto que son un arma para nosotros para podernos enfocar en un contexto de una preeclampsia. Por ejemplo, en el examen obstétrico, lo mismo, valoramos la edad gestacional, la altura uterina, el número de febres, los latidos cardiofetales, los movimientos fetales. A nivel ginecológico, lo más de las cosas más importantes del examen de mamas y el ginecológico, incluido el papel Nicolau. En exámenes auxiliares, el tamizaje de proteínas cualitativas, con la tira reactiva, la hemoglobina, grupo sanguíneo, RH para un caso de una inmunización, las pruebas serológicas y el último examen con petrolina en caso sea necesario. La ecografía obstétrica antes de las 14 semanas, la primera ecografía del primer trimestre para valorar con precisión la edad gestacional, el riesgo de alguna cromosomopatía. Otros exámenes: la prueba de pulso indirecto para el caso de desinmunización, la prueba de glicemia en ayunas y el urocultivo periódico. Si no hemos encontrado a nuestro paciente antes de su gestación, entonces en la primera consulta tenemos que empezar sí o sí igual a suplementarlo, aunque no va a tener el mismo efecto si lo hubiésemos suplementado ya antes de que ella concibiera. Entonces, la norma técnica menciona que el ácido fólico en 500 microgramos al día toda gestante antes del primer trimestre. Luego del primer trimestre, ácido fólico 400 microgramos y sulfato ferroso 60 miligramos. Esta dosis de ácido fólico van a ser en gestantes que no tengan factores de riesgo, por ejemplo, de recién nacidos o bebés o hijos anteriores que hayan tenido defectos a nivel de la formación con el cierre del tubo neural, porque si han tenido eso tenemos que aumentar. Se menciona que 10 veces a más, de 4 a 5 miligramos de ácido fólico. El calcio, la norma técnica es un poco antigua, la verdad, lo menciona a 2000 miligramos. Todos nosotros sabemos que son 1200 miligramos a partir de las 20 semanas, especialmente en mujeres que han tenido antecedente de preeclampsia. Hay que solicitar la evaluación odontológica, como ya se los mencioné, es uno de los puntos, es uno de los puntos de infección más concurrentes, más comunes que se ha visto. La gestante no vacunada debe recibir su primera dosis de DTP, difteria, tetanus-pertussis, al término de la primera consulta y continuar con su esquema. Y la vacuna contra la influenza, que, bueno, según la norma técnica lo menciona a partir de las 20 semanas, que es una norma. Y sí o sí hay que informar a nuestra paciente sobre los efectos nocivos y repercusiones de tabaco, alcohol y drogas, especialmente porque pueden causar alguna insuficiencia placental. Bien, la norma técnica menciona estos factores y signos de alarma. Uno de los importantes a tallar, de los que no hemos hablado antes, que ya se los comenté, primero puede ser las alteraciones psicoafectivas, contracciones, complicaciones, patologías obstétricas, convulsiones, hinchazón, el edema, pérdida de líquido, disminución, ausencia de movimientos fetales, desmayos, sangrado, fiebre, disuria, ya lo hemos comentado. Y en caso de cualquiera de estos signos de alarma, que nosotros tenemos que informarle obligatoriamente a nuestro paciente, tenemos que mencionarle que tiene que venir urgentemente al servicio. Hay que solicitar el registro de los primeros movimientos fetales desde el segundo trimestre.
Sí hemos visto y sabemos por teoría que los movimientos fetales perceptibles por la paciente en una multípara son aproximadamente a las 20 semanas, en una primípara es a partir de las 20 semanas y en una multípara es a partir de las 16 semanas. Hay que solicitar otra vez el acompañamiento de la pareja familiar, hay que mantener a la paciente unida con su acompañante y que siga viendo las siguientes consultas. Y hay que programar la segunda cita para la evaluación y la reevaluación de estos exámenes de laboratorio. No hay que dejar sin seguimiento a nuestra paciente. En las consultas siguientes, lo mismo, tenemos que interrogar a nuestro paciente por si ha tenido algún signo de alarma, indagar sobre el cumplimiento de las indicaciones, exámenes de laboratorio y exámenes auxiliares, indagar también sobre el cumplimiento de la suplementación, hay que controlar el aumento del peso materno, las funciones vitales, todo su examen físico, enmarcándonos y en patologías netamente obstétricas. El control del crecimiento fetal, vigilando la altura uterina, realizar la prueba de proteinuria cualitativa, evaluar gestacional, latidos caulofetales, la detección de movimientos, interpretación y suplemento. Bien, como tercer punto, después de la atención prenatal reenfocada, vamos con la atención del parto institucional, dentro de los cuales vamos a tener tres eslabones: la gestante, la familia, la comunidad, el establecimiento propiamente dicho y nosotros como el personal de salud. La gestante y la familia y la comunidad, ya lo hemos venido diciendo desde el principio, que tenemos que enseñarle a reconocer los hijos del lado. Tiene que acudir o comunicar al establecimiento el inicio de labor de parto. A medida que nuestra paciente ya viene, se va a notar la fuente. Tiene que coordinar con anticipación el transporte para un traslado oportuno y adecuado y enseñarle a nuestra paciente, especialmente para prevenir la tercera demora y cumplir con las indicaciones del plan de parto. Estas indicaciones del plan de parto ya en la última consulta reenfocada, el médico ginecobstetra ya tiene que empezar con el plan, tiene que empezar con determinadas indicaciones e informar a la paciente sobre las diversas y la más probable vía de parto que ella vaya a tener. Una atención individualizada hacia nuestra paciente. Dentro del establecimiento de salud se menciona que debe contar con la infraestructura adecuada, una sala de dilatación, una sala y una de partos, que en la mayoría de veces en el primer nivel de atención no se va a encontrar. La atención debe realizarse en establecimientos de categoría 1 nivel 4, algunos nivel 3, o en establecimientos de menor capacidad solo se debería atender el parto inminente. Es lo que recomienda la norma. Que sí o sí debe ser atendido por el especialista ginecobstetra, en su defecto el cirujano y en su defecto, si no lo hay, la obstetra. Una indicación importante es que hay que asegurar el ambiente cálido, tranquilo, luz tenue y libre de ruido. Hay que nosotros mantener quizás la mayor comodidad para nuestra paciente, ya que el momento del parto, del expulsivo, no es un momento de flores para nuestra paciente. Entonces hay que intentar hacerlo lo más cómodo para ella, hacia ella. Y que el primer nivel debe contar sí o sí con el kit de medicamentos e insumos para el uso de las claves obstétricas, la roja, la azul y la amarilla. Y por medio del personal de salud, que tiene que estar capacitado, verificar el plan de parto que ya se ha realizado en las consultas anteriores o en la última consulta. Hay que brindar orientación sobre el proceso y las posibles complicaciones. Esto, si es que se puede a nuestra paciente y obligatoriamente al familiar o acompañante que venga con ella. Sí o sí nuestro deber reconocer los signos de alarma y manejar las complicaciones en el propio hecho en intraparto. También coordinar la referencia, siempre tenemos que estar atentos hacia ella, especialmente en un primer nivel de atención. Facilitar la presencia del acompañante, que es lo recomendable en partos sin complicaciones. Y respetar los derechos de la gestante en una atención humanizada del parto, que ya se ha visto que en algunos sectores del Perú, parto humanizado, que la mujer da el parto en la posición que ella se sienta más cómoda, en el ambiente que ella se sienta más cómoda, que quizás es un poco incómodo para nosotros o no está muy reglado, acostumbrado nosotros a nuestro ambiente, pero se ha visto se ha visto disminuido los riesgos en caso de que haya epicio sana más rápido o menor necesidad de hacer una episiotomía, y es un punto importante de allá.
Y por último, la atención del puerperio. Las indicaciones que se mencionan para el puerperio inmediato, las primeras 2 horas, la vigilancia primero de los 15 minutos, en los primeros 15 minutos o cada 15 minutos de los signos vitales, la involución uterina y el sangrado vaginal. Esta vigilancia estricta cada 15 minutos va a ser entre las primeras 3 horas, luego se menciona la vigilancia cada 30 minutos o 1 hora hasta la 6ª hora y ya cada 6 horas a partir de la 6ª hora. Revisar la fisiografía para descartar la formación de hematomas o edemas. La puérpera tiene que estar con su recién nacido si no presenta complicaciones. En caso de preeclampsia severa, eclampsia, sepsis, hemorragia, hay que dar atención de acuerdo a cada clave. Hay que identificar la causa, como siempre, estabilizar y tratar a nuestra paciente. Si estamos en un centro de primer nivel de atención, hay que intentar identificar la causa y estabilizar y referir a nuestra paciente. Si no se producen complicaciones, deben trasladarse a la hospitalización del puerperio y garantizar lo más importante, el alojamiento en conjunto. Después de la 2ª hora, siempre vamos a seguir vigilando los signos vitales, la involución uterina, el sangrado uterino, ver cómo está la episografia o la herida quirúrgica en caso de cesárea. Sí o sí promover la depuración precoz. Eso ya se menciona a partir de la 10ª hora. ¿Por qué? Porque la depuración precoz, uno va a disminuir el dolor. La mujer a nivel de la involución uterina se le denomina los entuertos al dolor que va a generar el útero cuando está volviendo a su forma, a su tamaño original. La depuración precoz ayuda a que el manejo de este dolor sea mejor. Hay que informarles sobre los signos del alarma, que ya los mencioné. Hay que empezar con la orientación y la consejería y la provisión del método de planificación familiar más adecuado para nuestra paciente. La atención diferenciada y el apoyo emocional, especialmente a las puérperas que han perdido a su bebé adoptado, y a las puérperas adolescentes, que es un campo muy importante ya y muy aparte para tallar. Y el alta, la mayoría de veces cuando no se producen complicaciones, es a partir de las 24 horas, a partir del día, que tenga una evolución satisfactoria. Hay que indicar, orientar sobre la siguiente cita, que normalmente es al 7º día. En el puerperio inmediato, también vamos a verificar lo mismo, funciones vitales, pero lo más importante, involución uterina y la característica de los lóbulos. Que no sean más abundantes, que no sean olor fétido, olor raro. Y hay que detectar tempranamente si es que hubiese complicaciones de hemorragia e infección, signos vitales o involución y hipersensibilidad. Promover sí o sí la lactancia materna exclusiva, que en parte la lactancia va a significar un método anticonceptivo parcial. Hay que informar los signos de alarma, estimular el fortalecimiento de vínculos afectivos, autoestima, autocuidado hacia la madre, la alimentación adecuada para la madre para una correcta lactancia, brindar el método de planificación correcto y programar la segunda cita aproximadamente desde el día 28 al 30, pero a partir desde el día 21 al 30 podemos programar. Y en el puerperio tardío tenemos que reforzar las prácticas, tanto en higiene, alimentación, lactancia, y hay que ver cómo va el seguimiento del plan de planificación familiar. Hasta aquí, jóvenes, si tuviesen alguna pregunta que hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, es el momento. Es importante considerar el índice de shock. ¿En qué momento realmente? O sea, Inmediato, inmediato. justo lo último que estaba comentando es atención cultural. Entonces, además de todas esas indicaciones, también es importante considerar el índice de shock. ¿Cuánto vamos a hacer el índice de shock? Para recurrencias que necesitan transfusión sanguínea. O sea, cuando hay una hemorragia. O sea, si tienes una paciente puérpera que está con una hemorragia, ¿qué haces? ¿Qué haces? Según el índice de shock versus que requiere transfusión. Claro.
El índice seleción tiene que usarlo cada vez que veas que hay una salida no dinámica, en cualquier momento. ¿Qué otra pregunta? La muerte de una puérpera que esté pasando por depresión postparto, que se suicide, ¿entraría dentro del conteo de muerte materna? Porque mencionaron que no se contabilizan los suicidios, pero si estuviera relacionado con depresión postparto, ¿podría incluirse o tampoco? Claro, es que en el caso se habla del suicidio cuando fue una causa externa, ¿no? Pero en el caso de la depresión postparto sí es una complicación, ¿no? del propio embarazo, entonces ahí sí se considera el suicidio por una depresión postparto, ¿no? Como una muerte materna. Pero ¿cómo muere con la depresión? O sea, no se alimenta, llega a situaciones extremas. ¿Sí? Claro, podría ser una complicación del puerperio. Podría ser una complicación. Actualmente hay como valoración de la depresión postparto en los hospitales de MINSA o de salud, o Están recomendados en algunas guías normado que a toda paciente que ha dado a luz en el puerperio inmediato se le debería realizar el test de Nibur, pero en la práctica no se realiza. Esa pregunta es interesante, pero quien tendría que manejar el caso es un psiquiatra, no un psicólogo, un psiquiatra. Y la verdad que creo que al respecto no hay mucha información. Pero ese paciente tiene que pasar a manos de un psiquiatra porque le va a acabar en un suicidio de repente. ¿Alguna pregunta más? Es una catástrofe. Es una catástrofe. Muere la madre, que el niño huérfano, que el lugar desprotegido. Es una catástrofe. Entonces, dentro de los indicadores de la calidad en la salud, uno de los más importantes es muerte materna. Si queremos conocer la calidad en la atención de la salud en un país, muerte materna, embarazo en la adolescencia, mortalidad infantil. Entonces, tuberculosis pulmonar. Y si analizamos nosotros, no porque nos toque hablar de la especialidad, ¿no? Hemos avanzado en el manejo de la tuberculosis, en reducir la prevalencia de la tuberculosis. Debemos haber avanzado por muy pocos. Hemos avanzado en reducir la mortalidad infantil, casi nada. Hemos reducido el embarazo en la adolescencia, el 20% de partos en el Perú es en mujeres adolescentes. Entonces, no por sacar pecho ni por nada, el que habla pertenece al Comité de Prevención de Muerte Materna y Morbilidad Materna Extrema, así 40 años. La Agencia Regional de acá de aquí. Y yo lo digo con mucha satisfacción, que haber bajado la mortalidad materna en el 70% es un éxito. En las condiciones y con los recursos que tenemos, es uno de los pocos países del mundo que ha conseguido esta meta. Es la verdad. Ahora, eso no significa que tengamos que sacar pecho y ya relajarnos. En lo que va en muertes maternas en Arequipa, desde julio del año pasado a la actualidad, no hay ninguna muerte materna. Son 9 meses, casi 10. Pero hasta ahí está bien, pero ¿qué pasa? En el interno hay 2 muertes que son incidentales o accidentales. Uno ha fallecido por un homicidio, nada más ignorado. Un par de enamorados jóvenes se embaraza la chica y el chico le exige el aborto, y la chica no acepta.
¿Ya? Y en otro caso, una señora que venía en la carretera de Puno a Arequipa, un accidente. Esas son las dos muertes que han habido. Una en diciembre y creo que la otra ha sido en octubre. Ahora, el año pasado, en Arequipa, la tasa de mortalidad materna en la región de Arequipa ha sido desde el 23. Desde el 23 hemos bajado. Entonces, seguimos bajando. Pese a todo, seguimos bajando. Ahora la posta la va a tener la gente joven. Yo ya diré. Ahora, ¿qué cosa ha motivado que baje así tan rápidamente la muerte materna? Control prenatal. 90 y tantos %. Parto institucional, 96%. Planificación familiar. Fujimori, cuando entró de presidente, dijo: ¿cuál es el principal problema de Perú? Demográfico. ¿Qué podemos hacer? Planificación familiar. Planificación familiar gratuita a nivel nacional. Era no. Menos embarazos, menos muertes maternas. Entonces, ahora hemos escuchado atentamente cuáles son las estrategias para reducir las muertes. Les contaré un caso. Una señora da a luz su primer bebé en Arequipa. No sé si en el hospital Colimich o en la norma, no sé. El segundo parto, el padre era partero. Le viven en las alturas de Arequipa, una zona alejada. Atendía partos y también atendía partos en las Vicurias, en los Alpacas. Entonces la chica dice: si ya tuve un primer parto y no tuve problemas, para que voy a Arequipa, que me atienda mi padre y la atienda el padre. La atiende el padre, sale la placenta y viene una hemorragia postparto terrible. Obviamente, muy ignorante, ¿qué podía hacer? Cuando se comunica con el centro de salud donde tenía que ir, que es donde luego prácticas, llama, y entonces ya no hubo tiempo. Cuando se han trasladado, se han trasladado hasta allá. Samantha lo hacía otro nombre. Se comunicó con un centro de salud de Caillón, no sé, bueno, es una zona alta, y se ha trasladado hasta el lugar de la casa caminando 3 horas, porque no había carretera. Y cuando han llegado, la paciente estaba premorte. La han cargado, han tratado de trasladar y se murió. Uno de los grandes problemas que tenemos en este país es el factor intercultural. Que se les dice: a ver, en la selva, ¿cómo podemos cambiar los patrones culturales de esta gente? ¿Cómo? Yo he visto en Puno, en mi Cecilia, un parto en el campo. Estaban cosechando las que se llama ahí en el campo, y lo tiene la paciente tirada, y el marido recibe a la guagua, sale el cordón, la nuda con un guapo de esos que tienen ellos, y lo nuda al dedo gordo del pie. Mientras atiende al bebé, sale el bebé y de su extracción la saca la placenta y lo miraba y decía: no lo puedo creer. ¿Cómo nos infecta, no? En el campo, es que Dios existe, bueno. Es que Dios existe. El que habla ha operado a una paciente de una cesárea en Camaná, sin agua. Teníamos un cilindro de agua y nos teníamos que lavar. No había instrumentista, tenía que enamorar a una enfermera para que me instrumente, pero no había ayudante médico general que tenía que ayudar. Yo tenía que poner la anestesia. Por eso me siento orgulloso de que, así como yo, seguro mucha gente ha trabajado. Una paciente llega a Majes con un embarazo ectópico roto. Y un médico que en la actualidad es un gran amigo mío, que es oftalmólogo, palpa el abdomen, retraso menstrual, sangrado, dolor abdominal, le hacen inhalar el éter, la duerme con un baño, y entra y le hacen una pequeña dormir.
Sin ser cirujano. ¿Y qué hace? Con 2 pinzas liga los vasos sangrantes, la cubre con apósitos, con suero, con presas y la traslada. Estaba de guardia de calor. Yo recibí ese caso. Entré a operar una cervicectomía, la cubrí con antibióticos, no sirve. Es que así, todo eso ha tenido que pasar, no es tan fácil. Ya les digo de que el Perú, siendo un país pobre, consigue el objetivo del milenio, de reducir la mortalidad materna en el 70%. ¿Por qué les cuento esto? No, porque yo no soy nada. Porque sí se puede mejorar. ¿Ya? Si ustedes se proponen, este país puede ser otro, mucho mejor del que tenemos ahora, en todos los aspectos, no solamente en salud. Como dicen, ¿no? Y siempre decía mi padre, en paz descanse, querer es poder. Sí, querer es poder. Si nosotros queremos a este país y queremos a la medicina, hagámoslas grandes. Recuperemos el prestigio que tenía un ser humano de ser médico. Cuando yo era médico, recién joven, yo me sentía en la nube, yo todo el mundo, pues a un médico lo miraba, caramba, como una verdadera personalidad, ¿no? Ahí me da el médico, cualquier cosa, ¿por qué? Porque solitos nos hemos desprestigiado. Porque, por ejemplo, a ver, un día llego yo al seguro a las 11 de la noche con un dolor primordial y estaba acá. Entro y el médico estaba ahí, con ustedes, en el día. Entonces me dice, no se acerque, ahí quédese. Pues yo no lo voy a repetir. Así que me di media vuelta y me mandé a cambiar. Había un pobre diablo, porque ese no es médico, ese es un imbécil. ¿Ya? Por más que yo sea un cargador, no me pueden tratar así. ¿Qué cosa era un tuberculoso, un cirroso? ¿Qué pasa? Además, su sueldo sale de mis impuestos. ¿O no? Estoy hablando mal. El médico no puede maltratar, el médico no solamente debe ver dinero. No, pues. La medicina es una carrera de servicio, de ayuda. No es una carrera para curar. ¿Qué pasa? Y la han convertido en eso. En eso la han convertido. Jóvenes, recapaciten, reaccionan. Yo no tengo plata, pero me siento altamente bendecido por Dios y me siento satisfecho de que de repente en algo he colaborado. Y para que baje la muerte materna tiene que intervenir el Ministerio de Transportes, de Economía, de Educación, de Salud, etcétera, etcétera. Por eso es de que la muerte materna desviste la realidad de un país, como han dicho ustedes. ¿Claro? La inequidad, la pobreza, la ignorancia, etcétera, etcétera. Por eso, con todas esas falencias, haber reducido la muerte materna en un 70%, mis respetos. Y mis respetos a todos los que han colaborado y han participado, incluyendo a la población. Bueno, ahora vamos a revisar el caso clínico. Vamos a revisarlo juntos, paso a paso. Vamos al principio. Se ha presentado en nuestro servicio una paciente mujer de 40 años. Es una gestante de 39 semanas en FUN. Tiene un número de control prenatal de 3, que es un número no adecuado. Como ocupación es una empleada pública. Como antecedentes obstétricos tiene como fecha de última regla el 6 de noviembre del año pasado, por ejemplo. Y es una aplicación ovípara. Niega hábitos nocivos enólicos y tabaquismo. ¿Qué factores de riesgo? Hasta ahí vayan pensando ustedes qué diagnóstico podrían plantear. Hasta ahí. Tiene la respuesta, pero no le van a enseñar a la piscina y un sistema grande. Pues nos dice que es una paciente de 40 años. El factor de riesgo, 40 años, ¿qué más?
adecuado que más. 2. ¿Qué más? Es una primigesta. Primigesta no lleva. 3. ¿Qué más? Ya, hasta ahí. Ya, continuamos. Ahora vamos con la relato historia de la enfermedad. Bueno, la paciente es ingresada por presentar un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominopélvico tipo contráctil hace 12 horas, de moderada intensidad, requiere pérdida de tapón mucoso, disminución de movimientos fetales, cefalea, cúfenos, fotopsias y dolor en el hipocondrio derecho, motivo por el cual es hospitalizada. Ya, para ayudarnos vamos a ver el examen físico. Funciones vitales: presión arterial 170/90, frecuencia cardíaca 103 latidos por minuto, respiratoria de 20 respiraciones por minuto, temperatura de 36.5, saturación de 98. Altura uterina 34 centímetros. No es fácil realizar las maniobras de Leopold y los latidos cardiofetales de 105 latidos por minuto. A ver, lean bien. ¿Quién quiere opinar? Y plantea una impresión diagnóstica, nos dice. ¿Cómo te llamas tú? Ángelo. Ya has dormido bastante. A ver, despierta y cuéntanos, a ver, ¿cuál es su diagnóstico? Sí, en este caso, preeclampsia con criterios de severidad. La preeclampsia con signos de severidad. ¿Qué más? ¿Algo más? Si ha eliminado el tapón mucoso, podría ser inicialmente ahora raro. Sí, podría serlo. Pero mira, hay disminución de movimientos fetales. Si hay una regla de los signos de severidad, dolor abdominal, disminución de movimientos fetales. ¿En qué te hace pensar? A ver, ¿quién quiere opinar? Estaba afectado tranquilizador. Ya, es lo mismo, pero ¿qué más pensé dentro del diagnóstico de fondo que tienes preeclampsia con signos de severidad? ¿No? ¿Sí? Ya, y afectación fetal, alteración del bienestar fetal, ¿qué puede ser? Inminencia de eclampsia. Ángel. Restricción de crecimiento. Si tienes dolor abdominal, preeclampsia con signos de severidad y alteración de los movimientos fetales, desprendimiento prematuro de la placenta. Claro. ¿Cuál es la primera causa del desprendimiento prematuro de la placenta conocida? Porque la primera causa es idiopática. Entonces, la primera causa conocida, ¿cuál es? ¿Cierto? Ya. Entonces, hasta ahí podemos llegar. ¿Sí? Ya, continuamos. ¿Diagnósticos? Entonces, hasta acá vamos a ver. Es una pirigesa nulípara con una gestación de 39 semanas, preeclampsia con criterios de severidad, alteración del bienestar fetal y sería a descartar un desprendimiento prematuro de Bien. ¿Qué otra causa podría estar ocasionando una alteración del bienestar fetal? Ahí no hay. No hay guía que ustedes. ¿Hay otra causa? Sí, no. Pienso que podría ser esa la causa. Ya, continuamos entonces. Bien. Cronológicamente, luego de esto, la gestante va a ser intervenida por cesárea de emergencia y luego hospitalizada en UCI el mismo día de su ingreso. Ya, solo de Patricia. Esa paciente apenas llegó, tenía que aplicarse la carga azul, ¿no? Sí. Así no. En el primer día post cirugía, la paciente va a estar fría, pálida, estuporosa, con mala mecánica ventilatoria, saturación de 80%, pulso poco perceptible. No se va a detectar la presión arterial, por lo que se decide ventilación orotraqueal. Se va a iniciar manejo con vasopresores a 0.2 microgramos kilogramos por minuto, obteniéndose una presión arterial de 50 sistólica y 30 diastólica milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca de 130, además va a presentar ictericia generalizada, abdomen distendido y tono.
con sangrado transvaginal, edema severo en extremidades inferiores. Con respecto a la orina, va a estar colúrica, una cantidad de 50 cc, y durante el proceso de intubación, la paciente presenta movimientos tónico-clónicos de extremidades superiores, por lo que se decide dosis de carga de sulfato de magnesio, con lo que se concluye que está cursando con un shock hipovolémico grado 4. Después de todo esto, va a ser llevada de urgencia a sala de operaciones y se va a administrar de forma simultánea un paquete de glóbulos rojos, plaquetas y de plasma fresco congelado. Hasta ahí. A ver, si es que se hubiese aplicado la clave azul, esta señora hubiese convulsionado, ¿sí? Piensen. La medicina fundamentalmente tiene que ser preventiva. Esa señora de repente, como minigesta, para la moneda que tiene, se hubiese hecho desde las 14 semanas la prevención de una preeclampsia. ¿Con qué? ¿Con qué fármaco? Ácido acetilsalicílico, 150 miligramos por día, hasta el final del embarazo. ¿Hubiese acabado como acabado? Probablemente no. Probablemente no. Por eso, jóvenes, ustedes, con mayores conocimientos y con mejores recursos, si nosotros hemos podido reducir la muerte en 70, ustedes la van a bajar mucho más. Chile tiene 16 muertes por 100.000 nacidos vivos. Fíjense, Canadá y Estados Unidos tienen 5 o 7 muertes por 100.000 nacidos vivos. No estamos tan lejos, pero estamos avanzando. Estamos avanzando. Entonces, la paciente hicieron una cesárea y está ahora chocada. A ver, ¿qué índice de shock tiene esta paciente? 2.6. ¿Cuánto? 2.6. Imagínense, es un cadáver. Es un cadáver, ¿no? Entonces la llevan de la llave. Primero le ponen cristaloides, glóbulos rojos, plaquetas, factores de la coagulación. Le ponen vasopresores, está chocada, 50 es un shock grado 4. Es una paciente que está semi-muerta. Continúa. Durante el acto quirúrgico que se le ha procedido a hacer, se va a realizar ligadura de arterias hipogástricas en histerectomía subtotal. Se va a dejar dos drenes bilaterales en espacios periféricos derecho e izquierdo, y la paciente va a ingresar al área de cuidados intensivos con los siguientes diagnósticos: un síndrome de Krebs completo, una eclampsia, un shock hipovolémico grado 4, atonía uterina, hepatitis isquémica e insuficiencia renal aguda. Debido a lo cual, se van a realizar transfusiones de hemoderivados, paquete de glóbulos rojos, de plaquetas y de plasma fresco congelado. Debido a persistir en anuria, se va a indicar hemodiálisis. Entonces, hasta ahí, ¿qué les llama la atención a ustedes? Pues la paciente puede cesareada, se choca, se piensa en una hemorragia postparto, se es una histerectomía. Y no habría que pensar en algo más, en este caso, a ver qué dicen. A ver si están atentos. Si están hablando del síndrome de Krebs, ¿qué puede pasar? ¿O qué puede haber además? ¿Sí? Ya, puede ser una coagulopatía, de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué suele haber en un síndrome de Krebs? ¿Qué suele haber? Vamos a llegar a el cómo. Claro, se puede ver loco, y entonces la paciente se llama Durante el segundo diagnóstico, la paciente va a persistir con condición delicada, observándose un descenso de la hemoglobina y el hematocrit. Taquicárdica, manteniéndose con ventilación mecánica, la presión arterial se encuentra en 90-70 milímetros de mercurio, se observa registros subfebriles, mayor distensión abdominal, dolor a la palpación del abdomen, requiriéndose de vasopresores.
A través de los drenes se va a observar la salida de líquido cero sanguinolento abundante. Los exámenes de laboratorio, creatinina en 4.3, TGO 2157, bilirrubina directa 1.7, hemoglobina en 7 y plaquetas en 73.000. O sea, ahí con los exámenes de laboratorio, ¿qué pueden decir? ¿Qué pueden comentar? Creatinina en 4.3. Insuficiencia renal, ¿no? Es porque no hay oxígeno, pues no. La hipovolemia, la falla multiorgánica, TGO 2157. Falla hepática. Bilirrubina igual, por encima de 1.2. De hemoglobina. Es por lo que le están poniendo, porque si no, ya no tendría nada de hemoglobina. Las plaquetas, un síndrome. Ya está. Entonces, ya, continúo. Hematológicamente la paciente presenta leucocitosis, anemia, trombocitopenia, tipos de coagulación normales, sin hipofibrinogenemia. En sí, de que persiste bajando la hemoglobina y el hematocrito, se va, a pesar de las transfusiones sanguíneas continuas, en un total de 23 transfusiones de glóbulos rojos y 12 de plasma fresco congelado, representados en plaquetas, va a continuar bajando la hemoglobina y el hematocrito. Sí. Razón por la cual se indica un estudio ecográfico de abdomen en el que se encuentra imágenes de abdomen compatibles con conexión intraabdominal, elevación de transaminases hepáticas e imágenes compatibles con infarto hepático. Ante esta situación se va a decidir hacer una laparotomía exploratoria de urgencia. En sala de operaciones, al abrir la cavidad se va a encontrar, o se va a apreciar, una hemorragia intraabdominal de aproximadamente 2 litros y se observa rotura hepática. Se llama el cirujano de turno urgente, el cual asiste de inmediato a hacer un empaquetamiento del hígado, pero desgraciadamente la paciente va a vomitar en el intraoperatorio. Entonces, ¿qué pasó? Entraron a hacer una cesárea, la paciente sigue mal. ¿Qué estaba pasando con la paciente? ¿Qué estaba pasando? Que se rompió el hematoma, la subcápsula, que hizo una hemorragia interna. Entonces, como conclusión, cuando nosotros tenemos una preeclampsia pasiva severidad y si hay dolor, ¿qué tenemos que hacer? Una ecografía para ver si hay un hematoma hepático subcapsular, ¿sí o no? Y en la cirugía tenemos que entrar con una incisión medianamente umbilical para poder explorar. Ahora, si encontramos un hematoma que está roto, en ese momento tiene que empaquetarse, como alguna vez estuve operando yo, hicimos, ¿no? Llamé al cirujano, se empaquetó, a los 7 días vino, sacó las compresas y la paciente se fue a su casa. Vivita. Por eso siempre hay que hacer la radiografía que ya sabemos y descartar todo y llegar a un diagnóstico completo, no incompleto. ¿Sí o no? Y que se todo lo que ha pasado esta pobre mujer, primero de vida. A ver, continuamos. Ya, después de haber escuchado todo el caso clínico, ahora vamos a discernir sobre las causas de la muerte materna. ¿Cuál creen que haya sido la causa básica, la causa intermedia y la causa final? Causa básica. Ya le hemos mencionado. ¿Cuál es la causa básica? Fuerte, ¿cuál es la causa básica? Preeclampsia con signos de severidad. Perfecto. Esta preeclampsia con signos de severidad